sale también preparado y tiene la misma formación que un alumno que no hizo más que ir a la universidad. Espero que estén de acuerdo conmigo y claro que hay excepciones, pero eso es se comprende. Si el individuo trabaja 8 horas y luego todavía se le pide 4 horas de trabajo, de clase, entonces más estudio, pues a qué hora duerme. Esa es una realidad que vivimos, por ejemplo, en ingeniería y en ICSA, en ciencias sociales, pues es, como decíamos antes, tenemos muchos trabajadores que estudian, no tenemos estudiantes que trabajan y le dan mucha preferencia, mayor preferencia, muchos de ellos al trabajo más que al estudio. Y pues sí, yo creo que no podemos más que estar de acuerdo con lo que acaba de decir, ¿verdad? Cuando se da cuenta en la universidad, había un grupo de alumnos de leyes que estaban acostumbrados a tomar sus clases de 9 a 11, todas las noches, todos los días que tomaban, de 9 a 11, todos trabajaban y todos. Pues, nos propusimos nosotros querer cambiar eso a cuando menos que empezaran a tomar clases a las 6 de la tarde. Y pues, ellos se rehusaban y entonces nos fuimos a México allá con el secretario de Educación y nos dijo, gradúenlos, ya échenlos fuera ya como cargan, sigan ahí con los... ¿Cuánto les falta al sistema? Era un grupo que había absorbido la universidad, una universidad ahí, un segundo piso que existía ahí por el momento. Se llamaba Universidad de Juárez, porque y el decreto que se hace universidad se dictó de que esa universidad hay otras temas que había aquí en Juárez, la de medicina, la femenina y algo de ingeniería. Entonces todas esas se absorbieron y aquí lo que tratábamos de hacer es ajustarlo a lo nuestro. Y nos dijo el secretario, nada, ustedes váyanse limpio con los nuevos y nos dijeron, ya graduaron total y como échenlo fuera, como salgan. Y así salieron. Dios, bueno, ¿sí? Melchor, ¿querías comentar? Sí, una acotación breve. En los últimos 2 años prácticamente ha sido política que las nuevas carreras que se han abierto piden prácticamente tiempo completo y aprovechar ese tipo de infraestructura libre. Porque digo, aquí se queja mucho la gente, una de las cosas que después vamos a llegar es de que está tan difícil entrar aquí a esta universidad de ingreso de primer año. Pues una forma sería decir, oye, pues sí tengo lugar para ti, pero tienes que venir a estudiar en la mañana. Y entonces en lugar de irnos al 30 o menos que sea el porcentaje de la mañana, pues nos vamos al 50%. Y eso nos da una capacidad mayor y además que haya mucha crítica. Incluso ya trabajamos muchos costos de operación por las luces y etcétera de la noche, ¿verdad? Porque eso lo hemos visto mucho, que la gente se desespera porque no tiene entrada aquí en la universidad. ¿Quién está a cargo del programa de ahorro digital? Aquí en la universidad hay un programa que se conoce como cómputo académico, de hecho una dirección de cómputo académico. Y dentro de esa dirección de cómputo académico, tú lo tienes más preciso, mucho, pero dentro de esa dirección de cómputo académico hay programas específicos de gente que se está encargando de hacer el diseño de la página web de la universidad. Y ellos tenían en experimentación una serie de diseños para impartir cursos a través de la red, pero está en la fase de diseño, ¿no? Todo esto está en la fase de diseño y no se ha emprendido verdaderamente una campaña completa para introducir asignaturas a través de internet. Apenas hay algunos esfuerzos, por ejemplo, hay un curso de geografía económica que es parte de ciencias sociales, que gran parte de los cursos se lleva a través de internet o de intranet, que ya se tiene aquí en la universidad también. Y hay varios cursos en la maestría en ingeniería ambiental también gran parte del material está depositado en un sitio de web y así empiezan a surgir pero como hongos dispersos, pero sí hace falta concentrarnos en eso. De hecho, si recuerdan mucho, tuvimos una junta para ver un proyecto específico, José Antonio, con el doctor Parra del Instituto de Ingeniería. ¿Recuerdan que él platicaba de 4 personas que van a venir graduadas en lo que es sistema de información, 2 de ellas específicamente en lo que es manejo de internet de alguna forma ya más avanzada? Bueno, la pregunta específica es, bueno, ¿a quién recae ahorita? Ahorita, en esta fase, recae en el Instituto de Ingeniería. Creo que son los que lo están manejando más que nada. El ingeniero Ornelas. Sí. De hecho, hay un muchacho que se llama Roberto Rodríguez. Pero es que yo platicaba, le comentaba ahorita a José Antonio antes de entrar, que quizás este proyecto que se está tratando de armar de vinculación para la
la carrera de Ingeniería en Sistemas con lo que es el área, la industria pues, de la computación, más que nada desarrollo, del cual José Antonio es un muy buen representante, ver si esto podía caber dentro del proyecto ese, porque estamos, digo, no les platico el proyecto porque ahorita pues, no hay ningún proyecto, pero estamos ahorita comenzando a platicarlo. Yo lo que quería dejar nada más es ver de ustedes la disposición, o más que nada, pues el interés, es decir, bueno, le entramos a esto y lo analizamos a ver hasta si vale la pena o nos esperamos un poquito hasta que haya nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que hay una propuesta muy concreta de Chuy. Digo, esa es una realidad, pues que las universidades están avanzando en esa dirección. Cada vez van a ser las computadoras más baratas. Yo creo que la idea de Chuy es que ustedes como universidad, ya pensando en un líder de proyecto, que empiece a hacer un trabajo en eso, ¿verdad? Y de muy buen nivel, para que pueda permear. Entonces ustedes apoyarían pues, el que sí se analice y se estudie esto. Claro, pero ¿Sí? a eso iba precisamente mi pregunta. No sé si esto de aula virtual ya sea un programa en forma, con un responsable, con un presupuesto y con objetivos, o si es algo todavía experimental. Pero a lo mejor valdría la pena que alguien, no sé quién sea del comité de asuntos académicos, lo revisara. ¿Qué está sucediendo en esa área? Fernando, ¿querías decir? No, yo ¿No? de la mano De aprobación. Ok, entonces bueno, yo creo que está consensuado pues, que, sí, que debemos seguir viendo esto como un área de oportunidad de crecimiento en la universidad. Ok. Vamos a ver, perdón, si pudiéramos para la siguiente reunión que ya traigan a una persona propuesta como líder del proyecto. Ok, pues Para que se dé un compromiso, ¿verdad? no, perfecto, pues ahí está la propuesta y el compromiso por buscarlo, ¿verdad? Pueden ser las dos cosas, invitar a las personas que dentro de la universidad están de alguna manera a cargo de este tipo de proyectos y, no sé, a lo mejor una propuesta que surge de aquí, de alguien dentro de la comunidad de negocios productiva les interese, o por ejemplo, que tenga experiencia en la introducción de este tipo de servicios en la universidad. Porque yo sí pediría inclusive que esta persona de la universidad que dices tú, pues vaya, que si nos apoyasen mucho, José Antonio, que tú conoces mucho de esto, y pues estás en el negocio, conoces contactos quizás, y pues igual quizás la intervención del Comité de Asuntos Académicos para comenzar a redondear un poco. Yo sugeriría que las personas que están ya trabajando en esto dentro de la universidad se pongan en contacto con otras universidades que ya tienen esto. Creo yo que ese tipo de experiencias será mucho más útil que la que les pueda dar alguien como yo. Es decir, la aplicación en el ámbito académico ya hay quien la ha hecho, ¿verdad? No, pero quizás nos puede ayudar con quizás definiendo un perfil de una persona o alguna persona que por ahí tú sepas, puede interesarse en esto, no sé. Digo, la idea es que nos echen la mano un poquito. Pablo. Pero fíjate que también habría que ver realmente qué es lo que se quiere. La intención anterior, el mes pasado, era de que de esta forma se podía hacer la extensión más, la universidad con más extensión para abrir su cobertura. Y lo que están haciendo muchas universidades es generar este intranet o internet para superar internamente sus alumnos. Entonces, o sea, son dos enfoques. Entonces aquí tendríamos que definir si se quiere para adentro o se quiere para afuera, o sea, o se quiere para ampliar la universidad. También ahí, o sea, y mucho de lo que se está haciendo. Y luego, pero lo de a través de este medio, pero está el otro medio que es la universidad virtual, que es Videoconferencia. básicamente videoconferencia, que eso sí lo está haciendo ya muchas universidades que lo están haciendo para exportable, ¿verdad? Para otros lados, otros países, otras cosas. Muy bien. ¿Por qué no contratar gentes que ya tienen años de experiencia con esto para que nos ayuden a nosotros a tener en la universidad aquí? Dar el brinco grande, no ir de pasitos como fueron las demás universidades que ya tienen muchos años que fueron dando pasitos. Necesitamos dar un brinco y ponernos al sistema máximo. Y eso se podrá. Ok. Si les parece, yo creo que recojo ahorita que sí debemos trabajar con esto, que dentro de la universidad tenemos que comenzar a plantear pues, este programa, que el Comité de Asuntos Académicos nos puede ayudar un poco también a ver, el definir el cómo, pero obviamente pues definir junto con la universidad qué es lo que queremos hacer, porque son dos estrategias inclusive muy diferentes, ¿verdad? Y pues continuar con esto, pero ya armando un programa dentro de la universidad, por lo menos para analizar, y que ustedes también nos ayuden a analizar esas ventajas o desventajas que se puedan dar. ¿Sí? ¿Les parece? Más o menos con esto quedamos. Pero la próxima junta quizás el compromiso de nosotros es comenzar a ver dentro de la universidad este grupo que ya está, qué está haciendo,
qué quiere hacer y hasta dónde queremos llegar. ¿Les parece? Ok, bueno. En lo que es la orden, el acta anterior, ¿hay algún comentario? ¿Algún otro? Yo nada quería resaltar esos 2 puntos. Otro documento que les estoy entregando, bueno, la lista de asistencia, ustedes pues, ya la conocen, y al final solamente es una lista de todas las, no de todas, perdón, de algunas de las más importantes, ni siquiera las más importantes, de algunas, punto. Tesis, estudios, análisis, investigaciones que se están haciendo por parte de alumnos de algunas licenciaturas y de maestría, para que tengan ustedes conocimiento. Tengan ustedes el título de la tesis, el título de esa tesis le debe decir algo. Más que nada, como recuerdan, pues habíamos dicho antes, se hace mucha investigación y no se conoce en qué se está investigando, no se sabe en qué. Bueno, esto es para que se den una idea, ¿verdad? Quiero que la tengan, quizás alguna de estas puede ser interesante, e inclusive por favor llévenla a los demás organismos, llévenla a las diferentes cámaras donde están ustedes trabajando, involucrados, porque quizás alguna de estas investigaciones ya pueda ser interesante para ustedes, ¿de acuerdo? También les quiero decir con esto es solamente una muestra, podemos hacer muchas otras cosas. De hecho, ya ahorita, con el licenciado Calzada, con Fernando, se está platicando de hacer un estudio específico sobre un área que afecta pues a la comunidad, eso es impacto económico, impacto social, impacto ambiental. Entonces, la universidad tiene la capacidad, aquí más o menos pueden darse ustedes una idea. Acérquense todas sus necesidades, todos sus requerimientos, por favor, háganmelo llegar a mí, háganselo llegar a Manuel, y estamos mañana. Tenemos la gente preparada, lo único que queríamos es, o quizás ya haya algo que les puede servir, ¿de acuerdo? Bueno, yo con esto nada más quería, pues, a manera de introducción, presentarles, decirles qué era el material que tienen ustedes. Quiero dejar, ceder la palabra, pues ahora, al maestro Díaz Mata, para que nos platique un poquito sobre el seguimiento de egresados, algo que ustedes constantemente nos han estado preguntando. Por favor, Alberto. Buenas tardes. Bueno, quisiera contarles antes que otra cosa, que en nuestra institución se han realizado diversos seguimientos de egresados, pero han sido de manera incidental, ¿verdad? No de manera sistemática. Sin embargo, a raíz del surgimiento de este programa nacional denominado PROMEP, se estableció la necesidad de que a nivel nacional los seguimientos de egresados compartieran no solamente procedimientos y metodologías, sino resultados. Las investigaciones sobre el seguimiento de egresados son evaluaciones sobre el sector educativo y requieren de 2 elementos que son consustanciales a una investigación. Uno es la comparabilidad y la otra es la predictibilidad. Los anteriores estudios de egresados, y disculpen que entre por atrás, por la puerta de atrás para llegar a esto, los antiguos estudios de egresados tenían una extraña metodología que consistía en buscar la lista de los que egresaron, empezar a buscar los que estaban disponibles, aplicarles un cuestionario, luego ver si estaban empleados, buscar al empleador y preguntarle sobre la calidad de ese tipo de empleado. La metodología que desarrolló Anúyez, concretamente dirigido por un grupo comandado por Giovanna Valenti, encontró que ese tipo de seguimiento seguía un modelo ex facto, es decir, la muestra que tomaba era la muestra disponible, no partía de un censo porque a veces las bases de datos de los egresados no estaban suficientemente disponibles. Entonces, los únicos datos que tomaban eran de quienes estaban disponibles, no solamente localizables, sino disponibles a proporcionar la información. Esto daba un enorme sesgo. La gente que tenía resentimientos u opiniones adversas a la institución normalmente rehusaba el seguimiento de egresados. Entonces, la recopilación de datos era de los que estaban de acuerdo y normalmente mostraban que todo andaba muy bien. Luego se iban con los empleadores y los empleadores se les consultaba sobre el desempeño de su empleado y le preguntaban igual al que estaba empleado en el campo propio de la provisión que al que estaba empleado en otro campo, le preguntaban sobre su desempeño y sacaban estadísticas. Normalmente los seguimientos de egresados resultaban alentadores. Palomita,
todo el asunto está bien, pero nunca incluían a los empleadores que no los empleaban. Hay instituciones que en algún momento dado han estado vetadas por los empleadores. Esos nunca fueron consultados porque no los estaban empleando. De ahí se derivó que tuviera que cambiarse la metodología. Así es que la metodología avanza ahora en 2 líneas, que me va a permitir expresar. Primero, se consideran los egresados como personas formadas por la institución para el ejercicio competente y ético de la profesión, pero también para la vida ciudadana, no solamente... La primera vez que estoy ante un consejo restrictivo. Más fácil que en el que Ahorita nos recuperamos. Y algunos de los aspectos que se consideran importantes serán estos para hacer un seguimiento de egresados: establecer la adecuación entre la formación profesional y las necesidades sociales, establecer el impacto del currículum en el desempeño profesional y en el desarrollo personal, mantener un vínculo entre los egresados y la institución, establecer procesos de retroalimentación entre institución y egresados, propiciar la formación de asociaciones de egresados y redes de apoyo que a veces les faltan a las universidades públicas. Un egresado no apoya a otro egresado. Crear canales de comunicación y generar programas de vinculación con el sector empleador y medir el impacto de la institución en el mercado y en el desarrollo regional. Con la metodología anterior no era posible esto. Se hicieron una serie de revisiones porque esta es una metodología que, como les digo, trata de hacer comparables los resultados. Por eso hicieron una serie de revisiones teóricas. Entre ellas se revisaron, y son síntesis brevísimas que podríamos abundarlas en la que considero importante. Se revisó la teoría del capital humano. En ella se establece, del capital cultural, perdón. En ella se establece que el desempeño académico se encuentra correlacionado con el nivel académico y cultural de los padres. Esto significaría que aunque recibamos muchos estudiantes, si su referente cultural no es suficiente, los vamos a ir eliminando del sistema, la deserción va a ser grande. Nosotros incorporamos entonces en nuestros estudios esta formación previa de los padres. También incorpora la teoría curricular. La teoría curricular parte de que las materias, asignaturas de los diferentes programas son una variable independiente que va a provocar un perfil de un desempeño, que sería la variable independiente. Así es que si cambiamos el perfil, cambiamos las materias, para que estas materias nos den ese perfil. Si el desempeño no es adecuado, entonces tenemos que cambiar algunas actividades para que mejore el desempeño. Esa es una hipótesis. No siempre sucede así. Podemos encontrarnos instituciones donde tienen un diseño curricular extraordinario y sus egresados no se incorporan al mercado de trabajo, pero no es cuestión de diseño curricular, a veces es cuestión del tamaño del mercado. Se revisaron también estas otras teorías, las del capital humano y de la segmentación del mercado. La teoría del capital humano llanamente dice: aquel que tenga mayor capacitación, mayor formación, se incorporará más fácilmente al mercado de trabajo y generará más riqueza. Por supuesto, esto está sujeto a la oferta y la demanda. También está la teoría del desarrollo. Esta teoría no se relaciona tanto con el trabajo, o más bien, no solo con el trabajo, sino con la posibilidad de alcanzar mayores niveles de vida y propiciar el desarrollo colectivo, no solamente el económico. Por último, se revisó este enfrentamiento entre dos teorías, que es la teoría credencialista. El que tiene más credenciales, maestría, doctorado, consigue mejor trabajo. Y la otra, la teoría de las competencias, donde dice: no, el mercado no contrata grados académicos, contrata competencias. ¿Sabe hacer esto o no sabe hacerlo? Entonces, a raíz de la revisión de estas teorías, surgió un instrumento, una serie de instrumentos, son 3 instrumentos, que detallan los estudios de egresados como estudios de trayectoria o estudios
longitudinales. Todos los estudios longitudinales hacen cortes en una trayectoria. Son cortes de medición en un periodo previamente establecido. Los estudios de egresados al que nosotros nos incorporamos hace apenas un año, toma estos 3 momentos: historia familiar y factores socioeconómicos, su corte; estudios de bachillerato, de qué institución viene, qué desempeño tuvo en preparatoria; y el tercer momento son sus estudios universitarios, qué desempeño académico tuvo, la valoración que hace de la institución, del programa de los maestros, y si hubo incorporación temprana o no al trabajo. Esto se recaba en un cuestionario que le hemos denominado padrón de egreso. Los estudiantes, cuando se inscriben en el último semestre, entran en una base de datos que les llamamos egresantes. A todos los egresantes se les entrega el cuestionario, tienen que llenar domicilio, escolaridad de los padres, etc. Opiniones sobre la institución, si trabajan, el ingreso que tienen, etc. Esto es el padrón de egreso. Una vez que termine el semestre, aquellos que pasaron todas sus materias se incorporan al banco de datos. Los que no acreditaron todas las materias se quedan en el stand-by de egresantes hasta que terminen su carga. El segundo instrumento que tenemos diseñado, ese es el primero, se llama padrón de egreso. El corte se hace en el momento en que van saliendo. El segundo instrumento se llama seguimiento de egresados. Este se aplica 2 años después de que la persona egresó de la institución para medir cómo se incorporó al mercado de trabajo, al mercado profesional, por qué medio, fue por recomendación, por anuncio, por bolsa de trabajo en la institución, en qué nivel está empleado, qué movilidad ha tenido, si es ascendente o solamente es horizontal, cuál es su ingreso, si ha habido mejoría, y cuál es la vinculación de lo que está trabajando con lo que estudió. El segundo instrumento. Y el tercero, que todavía no lo tenemos diseñado, todavía es una de nuestras metas, es el que nos permita medir el impacto, ubicación y desempeño de los egresados en el mercado de profesiones. Todavía no lo hemos diseñado ni lo tenemos en operación, porque el modelo al que le estamos apostando es un modelo que diseñó el doctor Carlos Muñoz Izquierdo y que ya se aplicó en todo el área metropolitana de nuestro país y que tomó a todas las instituciones grandes, la Ibero, el TEC en las privadas, el POLI, la UNAM, la Metropolitana y la Universidad del Estado de México, y entonces se seleccionó el mercado laboral y se hizo una radiografía completa de un muestreo y se encontró que tenemos en esta institución, en esta empresa, en esta dependencia, tantos profesionistas. De estos profesionistas, tantos son de cada institución. Los niveles en que se encuentran tienen correlación con la institución, con los años de egreso, etc. Y eso permite lo que es una verdadera investigación, comparabilidad. Entonces, para esta última fase, todavía lo siento, un poco fuera de nuestra posibilidad. Quisiéramos, para poder llegar a este tercer nivel, disponer del apoyo de los sectores a los que vamos a muestrear. El sector empleador, financiamiento de la institución y privado, porque es una muestra grandísima la que hay que tomar, sobre todo por las dimensiones del mercado laboral de Ciudad Juárez. Y tercero, una cooperación interinstitucional en que podamos involucrarnos, Tecnológico, UACH, TEC de Monterrey y nosotros, para que todos participemos en el proceso de medición y no haya suspicacia sobre, oye, salieron rete bien los tuyos, pues tú lo hiciste. O sea, un modelo de cooperación que nos permita medir el impacto, la movilidad, el desempeño de los egresados, pero así, en ese plano de comparabilidad. De los estudios que ya tenemos en operación, el padrón de egreso, lo primero que nos da es, le pedimos de
información sobre una carrera y nos dice, bueno, los egresados de diciembre del 98 de Derecho, un listado de los egresados de diciembre del 98, el nombre, sexo, dirección, teléfono, si trabaja o no, en dónde trabaja, el teléfono de su trabajo. Si se requiere mayor información, porque no lo pueden localizar ahí, tenemos una base adicional donde están parientes, amigos y compañeros de generación para hacer una segunda búsqueda. Esto es nada más el padrón de egresación. Esta información que tienes de cuándo empezaste a compilar. Apenas tenemos un año. O sea, tienes los egresantes y egresados de un año para acá. Sí, los que salieron en enero, junio del 98, agosto, diciembre del 98, y ahorita ya tenemos todos los egresantes de 99. En cuanto salgan las calificaciones, sabremos cuáles son los egresados. Aquí sí me gustaría señalarles algo. Pero ahí no te da el primer momento que mencionabas ahorita, ¿verdad? ¿Cuál? Pues el que ponías ahí en los dos, el padrón de egresado ponías uno, primero, segundo y tercer momento, y el primer era perfil. Sí, en el padrón de egreso, nosotros en este seguimiento, en este estudio de trayectoria, nosotros agarramos los 3 primeros momentos. Nosotros, como ya los agarramos aquí en la universidad, entonces de manera retrospectiva, le preguntamos sobre sus padres, escolaridad de sus padres, ingresos, etcétera, y eso nos da el primer momento que es el capital cultural. Luego le preguntamos sus... ¿Tienes ya de esos? Sí. Ya está incorporado esa información. Los 3 primeros, ¿quiénes fueron sus padres? ¿Qué educación tienen? ¿De qué medio son? Ya está. ¿Cómo les fue en preparatoria? Ya está. ¿Cómo les fue en la universidad? Ya está. Y esto es algo que a los estudiantes que ya vamos censando, les enviamos, no es cierto, estamos por enviarles, porque apenas está en prensa, este folleto informándoles qué es y por qué estamos haciendo el seguimiento de egresados. Y estos son tus compañeros de generación. A ver si empiezan a contactarse. Y algunos de los datos que nosotros en este padrón de egreso podemos obtener, pues son los egresados por instituto, que corresponden exclusivamente, en esto quiero ser enfático, a aquellos que terminaron cabalmente su carga académica. Puede haber un alumno que se apuntó para la graduación porque estaba cursando la última materia. Nosotros, si no la pasó, no es egresado. Aunque en otras estadísticas pudieran considerar. Les voy a pasar algunos datos nada más para ilustrar. Les preguntamos si están trabajando, no contestaron 3, 64 no trabajan, y en lo que están trabajando tiene que relación con lo que con su carrera, pues mucho, parcialmente, nada. Perdón, esto se lo estás preguntando a quien está saliendo en este momento de la universidad. Ya al graduado, ¿no? No. El que está en el último semestre. Y Más para usted que quede claro, claro, en ese caso, en el noveno semestre de contador público, de la carrera que sea, 64 no estaban trabajando, 108 ya estaban trabajando, y así sucesivamente, ¿no? no. Todos esos sí están trabajando. El 108, 55, 35 sí están trabajando. Nada más 64 no están trabajando. 2/3 partes, si no más, están trabajando antes de egresar. Ya están trabajando. También les preguntamos si dejaría su actual trabajo por un más relacionado con su carrera, y vemos que aunque muchos sí están trabajando y algunos nos dijeron que tenía mucho que ver con lo que estudiaron, la mayoría, si recibe una oferta que tenga más relación, estaría dispuesto a cambiar. Quiere decir que aunque están trabajando, no están satisfechos con su trabajo. Sobre los niveles jerárquicos, ahorita antes de egresar,
no contestaron y ahí se incluyen pues todos los que no trabajan. Están en puestos de mando o gerencia, 19, consideran que están a nivel intermedio, 111, en operativo, 23, y 28 trabajan de manera independiente. Y ya nomás por último, ¿cómo le...? Pon anterior, por favor. ¿De cuántos egresados son? En este caso son 270. Y por último, ¿cómo les están pagando a nuestros egresantes? Pues sí, 23 de 270, menos de un 10%, aseguran tener ingresos mayores a 10 salarios mínimos. Para empezar. Sin egresar. Pero acá tenemos 75 que no trabajan, 52 que apenas ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Y la base de datos son 80 variables que pueden cruzarse, sexo, carrera, edad, etcétera, y nos puede dar 6.400 combinaciones. Nosotros les presentamos las que consideren relevantes, ¿no? Hay años de experiencia también, vaya, que no han egresado, pero que ya tienen 2 o 3 años trabajando, también lo tenemos consultado. ¿Cuánto tiempo tienen ya trabajando? No, años no. Les preguntamos el momento en que inició a trabajar. Antes de ingresar a la universidad, los primeros semestres, a mediados de la carrera, a fines de la carrera. La mayor parte inicia a trabajar en los primeros semestres. Contrario a lo que pudieran pensarse, entran los estudiantes, los que no tenían trabajo antes, los que han tenido trabajo, pues acomodan su horario, lo que sea. Los que entran, inmediatamente buscan trabajo para ocupar el resto del tiempo. Estos datos... Perdón, podría ser representativo que 72 de los ciento y tantos trabajan y estudian nada más. O sea que 70 y tantos estudian exclusivamente y no trabajan, y la diferencia trabaja y estudia. Sí. Puede ser representativo más o menos de toda la universidad. Esa es una generación. Esa es una generación. Lo único que... ¿Cómo? No, de todos. Todos. Les repito que a veces no coincide, podemos tener una cifra un poquito más alta, pero nosotros, en nuestro estudio, si a alguien le faltaron 2 créditos, no está fuera, ¿verdad? No está fuera, definitivamente. Entonces, está mucho más acotado esta cantidad de egresantes. Como les decía, estos datos que ya los sacamos de 2 semestres, aún no los hemos publicado, y la razón es porque en el modelo al que le estamos apostando es un modelo que les dije de comparabilidad y predictibilidad, ¿verdad? Entonces, hasta que no tengamos un grado de libertad de al menos 2, para poder decir, mira, esto tiende a ser una constante, o esto tiende a ser o esto se manifiesta como una tendencia, así nos vamos. Los estudios anteriores sacaron una muestra y eso significaba que así era la realidad. Sí, dime, Chuy. Nomás un comentario. En algún momento les entregamos un anuario estadístico, color azul en regulado metal, y ahí casi el 50% de la población de la universidad decía estar trabajando. Sí quiero establecer la diferencia porque aquí se trata de una generación con límites mucho más definidos, y aquella información era producto de una aplicación de una encuesta a la inscripción a la totalidad de la población estudiantil. Eso puede explicar la diferencia de... Bien. Este es en el padrón de egreso, en el seguimiento de egresados. Ahorita estamos levantando los que salieron en 96. Para fines de este año estará... estamos trabajando por censo, no por muestra, por censo. La réplica, esa sí la hacemos por muestra aleatoria y no por muestra disponible, ¿verdad? Entonces, además estamos trabajando en una plataforma del sistema SPSS, porque es el que acordamos todas las universidades para hacer transparentes y compatibles los datos. Pues, no sé si más adelante, aunque no se vayan a publicar los datos para conocimiento aquí del grupo
pudiera hacerse un análisis más detallado de algunas cosas que quedan incluso como preguntas. Pero para eso sí sería necesario conocer el cuestionario. A lo mejor sería conveniente que se distribuyera el cuestionario entre los miembros del comité de vinculación y de esa manera pudiera prepararse una sesión, no sé, a lo mejor entre un mes, 2 meses, en las que se expusieran algunos resultados, aunque fueran preliminares. Sí, miren, si gustan, traigo y podemos hacerles llegar copia de los cuestionarios y podríamos traernos la unidad con la base de datos, un cañón, y ustedes nos dicen qué quieren y nosotros hacemos los cruces y les presentamos la información, o sea, para que los datos que consideren relevantes, ay, mire, pues no era de los acetatos que traía, nos traemos el banco completo. Bueno, entonces, de la información que vieron ahorita, de las copias estas, ¿les interesa que le mandemos algo? Una petición nada más para mayor visualización, o quizás culturalmente estamos acostumbrados a ver con mayor facilidad los números en porcentajes. sí. Eran números actuales los que estaban presentando. Sí, es cierto, lo que sucede es que sacamos los números en dato, esto le llamamos dato, y hasta que no hacemos la comparabilidad lo pasamos a porcentajes. Ahí sí no lo hacemos por número porque la variación de una generación a otra podría distorsionarnos. Entonces, en los procesos de comparación sí ya lo pasamos a porcentajes, sí, señor. Bien, gracias. No, muchas gracias, Alberto. ¿Quieren que les haga llegar parte de la información? ¿Sí? Se las hago llegar. La mando todo el consejo, pues vaya, yo en la próxima... Yo no escuché, Eduardo, pero Sí. hay tiempos para seguir completando esos momentos de esa información. A lo mejor dijeron yo que se lo Alberto, tenemos definido vaya, para cuándo, de los 5 momentos, cuándo vamos a continuar con ahorita tienes 2 con el generaciones, cuarto y pero quinto. pues ha pasado un chorro y hay chance de cómo tener toda la información. ¿Hay algún plan preestablecido o es como vamos pudiendo? Pues ahorita como vamos pudiendo, el programa como inició el año pasado, nosotros estamos agarrando el padrón de egresos de ese momento, de 98 en adelante, seguimiento de egresados de 96 en adelante, y no va a ser algo que se haga, a veces sí, a veces no. Este es un programa institucional permanente, en el momento que quieran hacer un corte, pero de 96 en adelante, para atrás no me atrevería, y es más, a veces ni siquiera es ya tan recomendable. Los estudios han demostrado que un egresado, su formación es importante al entrar en el mercado de trabajo los primeros 5 años. Después de 5 años, lo que es importante es la experiencia laboral. Entonces, No, pero a lo que voy a tratar de establecer vinculación, y entonces, bueno, cómo está impactando en el sector productivo y cadenas de enlaces y todo eso, y a lo mejor los primeros son los que pueden estar mejor colocados y pueden ayudar o dar más esa alma mater aquí a la universidad y todo eso, ¿no? Es que ese es parte del estudio que todavía no terminamos de armar, el holístico que agarra todo el sector empleador. Bueno, yo les hago llegar entonces una copia de la presentación que nos hizo ahorita el maestro Díaz Mata. Creo que quedamos que del cuestionario, ¿no? Del cuestionario y quizás de las primeras, les interesaba ver los primeros acetatos, o me fui yo con la finta nada más. Creo que eso se va a conocer más ampliamente después, ¿no? Sí, El cuestionario entonces. Cuestionario, ok. Bueno, continuando con el orden del día, le pediría al arquitecto González que nos platique un poquito sobre la eficiencia terminal. Es otro de los temas que constantemente estaba platicando aquí de hecho el licenciado Betancur era el que lo traía más a colación. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estamos en eficiencia terminal y qué estamos haciendo para abatirla? ¿Cómo te ayudo? Bueno, bueno, me pidió el licenciado Tribaldos que hablara un poquito sobre eficiencia terminal. La eficiencia terminal, la reunión pasada no pudimos abordarlo debido a que se acabó el tiempo. En
en la reunión pasada traía una gráfica del 98, únicamente de las carreras que se ofertaron y de los egresados que hubo en el 98. Pero analizando más a fondo, pues nos dábamos cuenta que iban a dar resultados un poco distorsionados, debido a que en el 98 ya tuvimos una serie de carreras nuevas y que generalmente son 4 años y medio, 5, para que tengan egresados. Eso impactaba directamente en lo que era la eficiencia. Para ello, regresamos a lo que es 1994, 95, agosto del 94, junio del 95, y consideramos estas carreras que en ese momento ya tenían ingreso para tomarlas como base de la eficiencia terminal. También incluí en esta gráfica lo que son las carreras que se han ido abriendo. En este año se abrió diseño gráfico, en el siguiente se reactivó la de trabajo social, posteriormente se abrieron sistemas digitales y sistemas computacionales, y a partir del 97-98, nutrición, contaduría, química, literatura, manufactura y psicología. Se fijan, aquí tenemos 2 columnas, una que es ingreso y egreso. Por ejemplo, tenemos arquitectura, en ese año ingresaron 192 y egresaron 31, y así sucesivamente. Al final, Perdón, ese año entraron 192. en ese año sí, en ese año entraron 122 y salieron 31. Salieron 31 que habían empezado 4 años antes. Así es. Sí, se fue haciendo así de tal manera de poder tener al final, en el 98, pues un seguimiento de cómo se fue comportando la población. No necesariamente de la generación de los 122, que normalmente se tiene alrededor de un 20% de deserción en arquitectura, que es Pudiéramos yo doy decir, clase. vamos a hay 122 en el 94, o sea que en Sí. el 98 salieron 51. Así es. De esos 122 que empezaron. Pudiéramos considerar. ¿Y no se toman en cuenta los que entraron en otro año o son los mismos 122? Lo que pasa es que la capacidad instalada para recibir alumnos, realmente en el caso de arquitectura y en muchas de las carreras, se ha incrementado, pero no en un gran porcentaje. Entonces, para ello, aquí establecí una columna aparte, donde en esos 4 años ingresaron 494 y egresaron 167, para evitar ese brinco respecto al número de alumnos que pueden haber ingresado en cada uno de los semestres. Y tenemos, por ejemplo, que ahí hubo un 33% de eficiencia terminal, considerando esos 4 años. En el caso de computación es una de las que tenemos el más alto, 74.64 en esos 4 años. Sí, tenemos 485 de ingreso y 362 de egreso. Entonces, así sucesivamente se fueron indicando las carreras. En este caso, el total neto es el número de alumnos que ingresaron y el número de alumnos que egresaron por año en esta columna, en este renglón. Y este serían el promedio, que ingresaron 331.12 por carrera y egresaron 109.92 por carrera. ¿Sí? Ese sería el neto de todas las columnas. El porcentaje, el 21.36. Después, para considerar la eficiencia terminal únicamente en estos programas, tenemos 1.619 y egresaron 489, y seguimos así hasta llegar a este final, que en promedio entraron 462.2 y salieron 181.73, dando una eficiencia del 39.2. Eso ya manejándolo a números, vamos, redondos, de las 15 opciones que estamos analizando. ¿Sí? Quiero comentar también
que si bien aquí estamos terminando hasta enero-junio del 98, ahorita en la actualidad se van a ofertar 30 opciones diferentes para este semestre. Entonces, más o menos de ahí, tenemos 3, 6, 9, tenemos alrededor de 25 opciones, de las cuales únicamente se tomaron 15 para esta, pues pudiéramos llamarle muestra. Sí, ya que si tomáramos el total, pues andaríamos cerca del 20%. Aquí abajo consideré el porcentaje de eficiencia terminal con respecto a cada periodo. 94-95 para la muestra tomada es el 29, 95-96 el 32, 96-97 el 57, que es también el más alto. ¿Hay datos comparativos de otras universidades? Pues no lo hemos hecho. El maestro Melchor es el que se encarga de la estadística oficial. Sí, hay un estudio comparativo de datos no comparables. Hace 2 años la subsecretaría hizo un estudio en donde hacía un análisis grueso, así más o menos, de entradas y salidas. No veía ni retención ni recambio de estudiantes, ni flujo ni movilidad horizontal. Pero además, un elemento que para nosotros es muy importante y no se consideró para hacer el estudio es la normatividad. Hay instituciones que, porque hay una diferencia entre lo que es egresados titulados y lo que son egresados que terminaron simplemente sus créditos. El estudio consideraba las dos vertientes, pero nunca mencionó los elementos normativos que definían realmente el concepto de egresado y el concepto de titulado. Lo hacían de manera muy gruesa. Y quiero aquí decir que hay un buen número de instituciones que consideran egresado al que salió con la generación. Hay otros que consideran egresado al que terminó totalmente sus créditos. Hay otros que, aunque no haya terminado sus créditos y están en los últimos años y ya prácticamente terminaron en el periodo que les correspondía, consideran que son egresados. Entonces, eso mete mucho ruido en el análisis estadístico. Por otro lado, titulados, hay instituciones que titulan automáticamente al haber terminado todos los créditos. Hay otras que exigen tesis para titularse. Entonces, realmente, digo, es un estudio comparativo de datos no comparables. Y aquí el egresado es el titulado. A partir de 97-98 se empezó a considerar el egresado, el de la generación. Entonces, tenemos el egresado ya con todas las materias y tenemos el egresado titulado. También tenemos el egresado registrado. O sea, tenemos las 4 formas de presentarlo. Se tienen los datos. ¿Pero están incluidos todos ahí? No, nada más se consideró el egresado. Entonces, Digo, nada más en el último, egresado con todas las materias fue hasta enero-junio del 97. Nada más en el último periodo se consideró ese, porque hubo un cambio en la normatividad de la graduación en la universidad. Que sí que ya los titulados bajarían todavía más. Sí, y los registrados mucho más. Sí, mucho más. Así es. ¿Cómo se puede medir, cómo se define si es preferible ampliar más carreras, que es lo que entiendo que está sucediendo recientemente en la universidad, o mantener las mismas carreras pero abrir más salones por toda la cantidad de gente que se queda sin licencia en medicina y odontología? O sea, ¿por qué abrir más carreras en lugar de manejar las mismas carreras con mayor salones? ¿No es económicamente, se me antoja que no es barato ampliar la escuela de medicina que abrir una escuela de psicología? ¿Quién hace ese análisis? Existe una unidad de estudios para la nueva oferta educativa y la tendencia apunta en 2 sentidos. Por un lado, tratar de diversificar la oferta para evitar la excesiva concentración en algunas áreas. Es a nivel nacional, y lo vemos reflejado en nuestra institución, hay 3 o 4 programas que acumulan el grueso de la demanda, que son Derecho, Medicina, Administración y algunas de las ramas
de la ingeniería, ¿verdad? Entonces, en esas áreas de las ingenierías, el crecimiento de la demanda por ingenieros es enorme, pero en los otros campos empieza a presentarse saturación. Entonces nosotros, aprovechando nuestra estructura departamental, lo que hemos hecho es estudiar cuáles áreas nos conviene desarrollar, porque ya tenemos los elementos humanos y lo único que creamos son nuevas rutas por las que los alumnos transitan y pueden obtener una diferente licenciatura. Atendemos fundamentalmente dos criterios. Uno es el criterio mercado, es decir, van a poder conseguir chamba, pero el otro criterio es el desarrollo del conocimiento. Nosotros somos una institución pública que estamos obligados a desarrollar áreas de conocimiento que nadie más debe entrar porque el mercado no las paga. Son las disciplinas básicas. Inclusive el PROMEP, que es un programa regulador de buena parte del quehacer de las universidades, ha establecido una clasificación de las diferentes carreras, entre las que son profesionalizantes, así directamente de mercado, las prácticas, las científico-prácticas, las individualizadas y las básicas. Las básicas son aquellas que para tener un impacto social requieren de posgrado, y nosotros le hemos apostado a que también, aparte de las carreras de mercado, debemos desarrollar algunas áreas de las ciencias básicas, como es el caso de la química, la biología, la historia. Eso es, y hacemos un estudio de factibilidad en el que consideramos nuestra infraestructura, nuestros recursos humanos, la demanda potencial y la capacidad de los egresados de incorporarse a programas más avanzados. Ahora hace poco vimos un estudio ahí en la Fundación del Empresariado de médicos, que hay un déficit de médicos enorme en Ciudad Juárez. Llama mucho la atención que se quedan, no sé, creo que más de la mitad de los interesados en inscribirse en medicina se quedan sin siquiera la posibilidad de entrar. Supongo que ya los que entraron de todos modos a la universidad cuando empiezan a estudiar anatomía van afuera. Pero ¿por qué no darle la posibilidad de que todo el que quiera inscribirse en medicina se inscriba, habiendo un déficit de médicos en la ciudad? Y si eso implica que no abra la carrera de historia o la de... Bueno, pues qué lástima, ¿no? Pero, si me permite, sí. Eso obedece a los estudios de viabilidad y factibilidad. Mire, hay falta de médicos. Sí. Podríamos recibir más médicos, tenemos instalaciones para recibirlos. Lo que pasa es que los médicos, para poder terminar, requieren pasar por un proceso de clínicas, y el sistema de clínicas que hay en la ciudad, que soporta el Seguro Social y el Hospital General, no da para recibir a más estudiantes que los que recibimos. Es decir, necesitamos que crezca el sector salud para poder tener más plazas donde meter a los médicos, no porque nosotros no tengamos capacidad en las áreas teóricas y laboratorios, sino no hay clínicas donde hagan sus prácticas. Esa es una limitante severa. Y aquí yo quiero agregar, si me permiten, medicina es una de las carreras que está regulada también por la Secretaría de Salud, no solo por la Secretaría de Educación. Entonces, está sujeta a doble regulación, esto es importante. Y además, el impacto gremial, o sea, o la influencia gremial de los colegios médicos tiene muchísimo peso en la forma, no solo como se diseña el currículum, sino como transitan los estudiantes y finalmente se pueden incorporar al ámbito profesional en la medicina. Entonces realmente es una profesión muy controlada, que no depende nomás de la capacidad instalada de la universidad. Bueno, nada más para terminar, si se fijan aquí cómo se ha ido abriendo el abanico, ¿sí? Pues aquí ya 25, ahora son 30 opciones. Aparte de esto, viendo un tanto la reducción en el egreso, si comparamos las columnas, en este semestre hubo menos egreso que en varios de los anteriores. Hubo una modificación a la reglamentación en cuanto a las formas de titulación en la universidad, de tal manera que ahora existen 5 formas diferentes de titulación, que si gustan en una reunión posterior pues ya se explicaría. Esto para permitir un tránsito más rápido del alumno de la escuela al sector productivo. Doctor, estas no son todas las carreras que tiene la universidad, ¿verdad? No, si gusta le pongo el... De todos modos yo creo que sería bueno ponerlo aquí. Ponemos de...
ya no te echo la mano. Es buen ejercicio. Está practicando para la competencia. Esa es la oferta que va a tener la universidad ahora en junio. Y vemos que, por ejemplo, aumenta lo que es la licenciatura en Historia, la licenciatura en Biología y esta que es una carrera novedosa, técnico superior superior universitario en enseñanza de las ciencias. Esta es una especie de salida lateral. De los que entran a la carrera de Ingeniería Física, a los 2 años obtienen un título de técnico superior universitario. Esto le permite entrar al mercado laboral y si él prefiere continuar sus estudios lo puede realizar, pero ya tiene un documento que lo acredite como tal. Una carrera subprofesional. No, es una carrera técnico superior universitario que requiere la preparatoria para ingresar. En el caso de ICB, pues oferta lo que es la carrera de enfermera general. Ese es a nivel técnico y únicamente requiere la secundaria como requisito. Fíjate que ahí hay un área muy grande de oportunidad a nivel técnico, ¿no? En electrónica y en electricidad y en computación. Sí, está en estudio la implementación de varios programas con salida lateral para aprovechar la infraestructura que ya tiene la universidad y de una u otra manera reducir la deserción como tal para las personas que no pueden continuar estudiando y que aun cuando lleguen a estudiar 1 o 2 años puedan tener un documento que los acredite, ya que los que no, pues ni siquiera llegan a pasar. Sí, ¿qué tanto está marcado en la apertura de nuevas carreras por la demanda que está habiendo del mercado de esas carreras o por exigencia o por situación de conveniencia en la universidad de abrir las carreras para hacerse de fondeo? ¿Cuál es la motivación? ¿Es el mercado o es los incentivos que se ponen a través de fondos especiales? Pues yo diría que el mercado y la necesidad de desarrollo de la institución, no el fondeo, ya el fondeo no viene por número de programas ni por número de alumnos, no está correlacionado en nosotros. Pero la realidad es que sí es interesante saber, por ejemplo, que hay demanda para el Museo de Historia, cuando realmente hay una sobredemanda de ingeniería, por ejemplo, o de medicina, donde se quedan muchísimos muchachos sin poder entrar y se está abriendo otras carreras que a lo mejor no, pues digo, sí es que es bueno, ¿verdad? Qué bueno que se ve un acervo cultural interesante, pero te estás dejando ahí una oportunidad de que muchachos entren a la carrera que realmente quieren. No sé si eso si es compatible o si no es compatible. Lo que sucede es que a veces puede parecer un poco áspera la respuesta. La obligación de la universidad va más allá de puro mercado de trabajo. Nadie va a formar historiadores y nosotros tenemos una tradición en historia. La historia del estado de Chihuahua la escribió la UACJ, o sea, nosotros tenemos un compromiso de desarrollo cultural, no solamente laboral, nadie más debe entrar a eso. No, pero además hay algo que son así como una trama. En la organización departamental hay un cambio clave en la forma de enseñar. En el pasado la enseñanza, aunque sea un absurdo lo que voy a decir, no estaba especializada y menos profesionalizada. ¿Quién enseñaba matemáticas en la escuela de Derecho? Muchas veces enseñaba el abogado, que era más malo, y que lo único que podía enseñar era matemáticas. O sea, había abogados que enseñaban matemáticas en la escuela de Derecho. ¿Quién enseñaba biología en la escuela de medicina? No enseñaba un biólogo, enseñaba muchas veces el médico que en su desarrollo profesional no se había podido desplegar, entonces se quedaba a enseñar biología o a enseñar química. Y eso que ocurre, por ejemplo,
ocurría en el posgrado, que ocurría también en los niveles previos y niveles de preparatoria. Con la organización departamental ocurre la posibilidad de profesionalizar esa enseñanza. Y entonces queda muy claro, por ejemplo, que para abastecer recursos al sistema educativo, no solo de la universidad, de todo el sistema de la ciudad y del Estado, es necesario, por ejemplo, por darle un ejemplo simplemente de la historia, cómo se organiza ese programa histórico, no solo porque hay un programa de investigación que ha demostrado su éxito en los últimos 10 años y porque tenemos historiadores aquí, sino porque además al especializarse la enseñanza de la historia y de la cultura mexicana, esta gente tiene que dar servicio de por sí a todos los estudiantes de la universidad. Le diría que en este momento hay un curso sello que se llama Sociedad y Cultura y Sociedad, que imparte principalmente historiadores y sociólogos. Cada año, cada semestre se tienen que abrir alrededor de 100 cursos de ese tipo. ¿Quién los da? Los dan historiadores, los dan sociólogos, que son justamente la gente que necesitamos a la hora de abrir el programa de historia. En principio lo que resolvimos fue una necesidad, la necesidad de especializar esa enseñanza, la enseñanza de los temas sociales, de los temas históricos. Cuando resolvimos para las ingenierías, para la carrera de medicina, para la ingeniería civil, para las carreras de arquitectura, eso es una estructura departamental. Tenemos que poner a los especialistas, a los historiadores a enseñar historia, cuando esto sea posible, a los sociólogos a estudiar problemas de antropología y de desarrollo social en este país. Y cuando empezamos a crear esos stocks de profesores que iban a abastecer las necesidades de las carreras de gran demanda, las carreras profesionalizantes, nos dimos cuenta que ya teníamos el material humano y los recursos humanos para poder abrir sin mucho esfuerzo la carrera de historia. A ver, Jesús o... ¿Qué posibilidades habría que en una próxima reunión tuviéramos dos estadísticas que creo que nos pueden dar un poquito más de información? A ver. Los horarios de las escuelas, ¿cómo están? Lo que decía Freddy ahorita. ¿Cuántos salones hay? ¿Cuántos vienen en la mañana? ¿Cuál es la capacidad ociosa? En fin, un poquito de estadística respecto a eso. Y por otro lado también, ¿cuántas solicitudes por carrera se reciben anualmente y cuántos entran, cuántos se quedan fuera? También como para darnos una idea de la demanda que está teniendo, la oferta que se está poniendo. Eso lo tenemos, ¿verdad? Sí. Eso lo traemos. ¿En 10 horas? Tomando el tema de Pablo, ahí sí, no solo de pan vive el hombre, y ciertamente quizá aquí este sector siendo empresarial, ¿verdad? Queremos tener más integrado, y en varios de los temas se ve la vinculación de la universidad al mercado. Tiene que ver las humanidades, como paréntesis, lo doy porque mis colegas saben, ¿verdad? Pero mi clase de filosofía, historia, y soy licenciado en economía, así que estoy metido en las ciencias sociales y las quiero mucho. Sin embargo, por ejemplo, y qué bueno, entre más carreras hay, tiene que haber un balance, si no nadie lo da, y qué bueno que lo estén dando historiadores, que son de historia, y que viene el doctor Katz, y viene esta gente, pero esta lista que nos diste ahorita, por ejemplo, proyectos de licenciatura aprobados, y los proyectos posgrado aprobados, son 37, 6 de ellos son técnicos, el resto son ciencias sociales, predominando obviamente la educación, ciencias sociales y todo. Y te digo cuáles marqué yo. Enfermería, lo tomé como ciencia, tomé médica veterinaria, tomé ingeniería, por cierto, aquí en el algoritmo y estocástico nos apantalló mucho, y ingeniería y otro de zootecnia. De 37, 6, somos una ciudad en la cual obviamente queremos filosofar, pero como dice el dicho, primo mangiare, apre filosofare, y aquí el sesgo es muy grande de las ciencias sociales. También no podemos ser una universidad en la cual estamos en el espejo de vernos sobre sí mismos y pensar y estar ensimismados, porque pues es una ciudad que es un reflejo de México, y desgraciadamente en un país se tiene que tener, claro, una parte del presupuesto dedicada a las ciencias sociales, pero las ciencias y quizá la cuestión médica se tomó como mal ejemplo por todas las cuestiones que hay de lo técnico, y tiene razón, es integral, pero hay ingenierías, y por ejemplo la que tiene más salidas, lo mencionaron en el anterior, fue 75% los computacionales. Entonces, sí, ahora quizás este es un muestreo muy pobre, y esta es la única lista que se dio ahora para esta vez. Pero de hecho, aquí es el área de ciencias sociales. Exacto, por eso. Exactamente. Ahora,
Le explico, la respuesta puede ser muy sencilla. Hay dos razones. Una, la amplitud de la convocatoria que principalmente se concentró en ciencias sociales, pero la otra razón más importante es este cambio que nos señalaba el arquitecto en el sentido de las formas de titulación. Las formas de titulación en la universidad han cambiado radicalmente y ahora, sobre todo en las áreas técnicas, justamente, la posibilidad de titularse ya no pasa por una tesis. Entonces va a ser muy difícil, y cada vez lo será más difícil, que nosotros podamos estimular a que un estudiante de las áreas de ingeniería, de las áreas de medicina, de las áreas técnicas, hagan una tesis, porque ya no lo necesitan. Normalmente son estudiantes que por el ejercicio mismo de su trabajo académico a lo largo de su carrera, acumulan créditos o acumulan actividades que les permiten prácticamente graduarse en el momento en el que terminan los créditos de la carrera. Ok, le propongo, había un comentario más del ingeniero Castellano y quisiese pasar después, si les parece, a la parte de el ejercicio de prioridades de comunicación, porque si no vamos a tener tiempo a hacerlo. De hecho, ya se nos hizo así como que platicamos bastante. Les hago llegar una copia de la primera, bueno, de ambas filminas, ¿sí? Ingeniero. Bueno, básicamente, y muy rápidamente, es la cuestión de la... Gracias. Lo preocupante en reflexión es la eficiencia terminal del 30%. Yo siento que ahí es donde está el meollo del asunto. Independientemente de que las carreras se tengan, estén variadas y que puedan cubrir la necesidad social de la demanda en diferentes tipos de carreras, o por si existiese una capacidad instalada que se pudiera agregar más salones a cierto tipo de carreras, creo que lo preocupante para este consejo es ¿por qué 30% de eficiencia terminal? ¿Qué pasa con el 70%? Todos se nos están quedando los muchachos. ¿Qué podemos hacer? Pero no podemos medir, por eso pregunté antes, hay otras universidades y, o sea, a lo Estamos mejor no bien, estamos tan mal con el 30, no sé, se oye muy bajo, para mí también en números absolutos, pero en comparación, quién sabe. No, en definitiva yo sí puedo asegurarles, y es algo que ya se discutió incluso en alguna reunión de instancias universitarias, el índice que presenta la Autónoma Ciudad Juárez es muy bajo, es de los más bajos. De los más bajos de Entonces si hay comparación. En esos términos que había establecido. Pero independientemente de los sesgos y de las desviaciones que produzca la parte normativa, el índice de titulación es sumamente bajo. El señor tiene razón, hay que subirlo. Ahora, estamos trabajando en algo activamente en la universidad para evitar ese... A ver. Sí, miren, la verdad es que hay una explicación y extrañamente la explicación es verdaderamente normativa, así como lo comentaba el ingeniero Víctor Torres. Esta universidad a lo largo de un cuarto de siglo, sus primeros 25 años se alojó solo, era de las universidades que ponía más requisitos para titular a sus estudiantes. Incluso había carreras en que la única forma de titularse era la tesis. Y no eran pocas, de las 20 carreras que había, por ejemplo en 1994, 19, 20 carreras que había, prácticamente 6 o 7, el único mecanismo para titularse era la tesis. En un momento en el que ya después de los 70 y los 80 la mayor parte de las universidades privadas eliminaron completamente los requisitos finales de titulación. Y entonces lo que ha ocurrido, y esto ya alcanzó hasta la propia UNAM, uno de los proyectos que está en gérmenes, la propia UNAM, es destrabar completamente los requisitos de titulación, porque en realidad en México hubo una mezcla y una imitación muy extraña, que muchas de las tesis de licenciatura son equiparables a tesis de doctorado en otros países, y eso pasó sobre todo en las universidades públicas, y eso se convirtió verdaderamente en un tapón para facilitar el ingreso. Ahora esta universidad ya resolvió, sería muy interesante que de la documentación que se entregara en la siguiente sesión fuera el nuevo reglamento de titulación. Sí. Ese nuevo reglamento de titulación tiene 5 opciones de titulación, pero sobre todo la más interesante es la intracurricular, que va a permitir que en la mayor parte de las carreras los índices de titulación, de ser a veces hasta 5%, puedan elevarse a 80, 70, 90%. Ok, un último comentario, sí, por favor. Muy rápidamente. A mí me gustaría conocer, el Consejo conociera un poquito más de las formas de titulación, a lo mejor para la próxima o la otra, porque creo que parte de la respuesta a esa pobreza de eficiencia terminal tiene que ver con el hecho de, por lo menos en esta ciudad me parece que no se le da mucho
valor al título profesional. Sí, muchas veces se contrata igual a un titulado que a un pasante, que a un cuate que está a media carrera. Y en muchas actividades profesionales se les paga incluso lo mismo. Y si la persona tiene una buena experiencia profesional, pues qué importa si no tiene trabajo. Pues eso hace más fácil para el individuo, sencillamente decida no terminar la carrera. Entonces creo que sería importante que el Consejo conociera las formas de titulación como una forma de vincularnos también, ¿no? Vamos entendiendo la validez o el valor que debe tener un título. Okay. ¿Cómo lo está otorgando? Lo que voy a hacer entonces, le voy a hacer llegar a ustedes como consejo con lo que es el documento, bueno, unas copias igual que estas de lo que es las diferentes opciones de titulación que existen y pues luego las platicamos. Eduardo, una aclaración pertinente. En este programa de becarios no podemos ver el sesgo sobre las áreas, porque es un programa específico que se desarrolló. Quiero decirles, por ejemplo, en el caso del instituto estábamos teniendo otras formas alternas para la titulación, por lo tanto, representativamente aparece una sola de arquitectura, porque era el que quedaba de manera pertinente dentro de este programa, entonces no nos ayudaría. Sí, esa no es la totalidad definitivamente. Es un programa especial. Sí, ok. Bueno, muy rápido. Ahorita lo que queremos hacer es, y por favor espérennos un poquito porque ya no tenemos tiempo. Pues el acuerdo era la junta de 6 en punto a 7:30, ya no. Bueno, pues Digo, no, que no, sí, pero... de hecho, miren, es preferible, digo, porque ahorita se van a ir, nos vamos a ir varios, tenemos otra junta y entonces... Incluso por pues vaya, dado que estas decisiones sufrirían programas, yo creo que merece la atención completa. Yo sí quería que lo dejaran. mira, vamos a tener un problema y aquí quiero que sea un poquito de retroalimentación de parte de ustedes. O sea, presentamos dos proyectos, el de seguimiento de egresados e información sobre oficina terminal, y quizás yo me extendí un poquito al principio con la introducción, pero no tuvimos vaya. ¿Qué hacemos para la próxima junta? Ponemos menos puntos, o sea, hay tantas cosas que queremos tratar. Platicamos de planeación estratégica, quizás para la siguiente junta, platicamos un poquito sobre el seguimiento sobre lo que era cómo las diferentes opciones de titulación. Tenemos pendiente definitivamente lo de hacer los ejercicios de prioridades de comunicación. ¿Cómo hacemos pues, para optimizar tiempo? Bueno, lo que ha sido para mí muy evidente de esta junta es de que no tenemos en la universidad los suficientes datos, estadísticas o perfiles para tomar las decisiones adecuadas. Claro que se tiene algo, pero no es suficiente para realmente decir vamos a planear esta universidad para los próximos 10 años o 20 años. Entonces, si queremos crecer y crecer de una forma ordenada y que convenga tanto en lo social como en lo económico, necesitamos todos estos datos, tenerlos por escrito, gráficas, todo. Ahorita hablábamos de ver cuántos alumnos van en la mañana y cuántos en la tarde, pero no es completo por qué van en la tarde. ¿Por qué es que van en la tarde? ¿Cuáles otros parámetros? Digo, es tan grande esto que no se tiene y hay que tenerlo si queremos realmente crecer en una línea buena, positiva. Por ejemplo, un ejemplo es qué tanto afecta el que no hay cupo para todos los solicitantes, qué tanto afecta que muchos de los solicitantes traen un padrino que los mete. ¿Dónde llegan esos? ¿Son los buenos alumnos? ¿Son los malos? ¿Por qué son? Entonces, todos esos datos hay que conquistarlos, porque si no nomás estamos a día verificables, no se llega. Se necesita estadística para tomar decisión. Okay. De hecho, no sé qué tanto conozca el anuario estadístico, se lo voy a hacer llegar de cualquier forma a Federico, pero pues ahí viene mucha información, ¿verdad? Sí, pero yo creo que en las reuniones pues está bien, o sea, creo que eran 2 puntos. Si los hubiéramos entrado los puntos, pum, ya terminábamos. O sea, empezar a las 6 en punto. Y hora y media está bien, o sea, pero muy concreto, o sea, quitar todos los comentarios adicionales y que del acta anterior pues, nos llevó 20 minutos y realmente no hubo comentarios. Entonces, si entras al grano, yo creo que nos hacemos más eficientes en el tiempo. Ok.
El lado positivo es que esto muestra que hay interés. Y que la gente se quiere meter a nivel de detalle a hacer preguntas. Dejamos el siguiente tema para la siguiente y si es muy ambicioso en meter 3 o 4 puntos interesantes, y lo reducimos, como dicen, que sea 1 hora y media. Yo lo que quisiera saber, ¿qué tipo de información quisiese que le mandase a priori de cualquiera de las juntas? No sé, aunque quieran analizar antes, no sé. Lo que tengan. Ok. Normalmente se generan estadísticas oficiales de distintos tipos. Esas se les hemos estado entregando cuando salen. Pero sí les pediríamos que si hay algún cruce de información específico que quieran, nos lo hagan saber. O sea, aunque sea informalmente y se los hacemos llegar de... Sí, de hecho, por favor, vaya, siempre habría que elaborarle la estadística. Y toda la estadística que se pueda conseguir es buena. Si hay algunas lagunas, pues eso se trata de corregir, pero la estadística... Entonces le vamos a abrir una cuenta para que tenga acceso al sistema y a la base de datos general. Pero, por ejemplo, una copia de lo que vimos hoy de las láminas están muy interesantes, de ese porcentaje tan bajo, para mejorarlo hay que verlo, o sea, ¿por qué eso no lo tenemos? O sea, lo acabamos de ver, pero a la siguiente para estar... Licenciado, lo que pudiera hacer pues, como sugerencia es enviar los puntos que se van a tratar en la próxima reunión. A priori. Para que vayan, se vaya leyendo algo y luego se comente. Ok. Eso sí es una sugerencia, vaya. De hecho, es lo que decía, yo creo que lo podemos hacer sin problema. Bueno, señores, pues les agradecemos muchísimo. Hay una ambigüedad afuera que tenemos que acabarnos. Por favor, acompáñense, que seguimos platicando un poquito más.